En la continuidad del negocio, siempre va a ser mil veces más fácil montar un respaldo en un servidor que tú estás hosteando en una empresa externa a que tu negocio está siendo afectado por una interrupción, que tú tengas la capacidad o tengas los respaldos del día a día para poderlos llevar a otro sitio on-premise, montarlos y hacer toda la configuración para que tus usuarios se conecten en ese momento. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes. En este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Hola, hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. El espacio que ya sabes está creado especialmente para que puedas seguir aprendiendo de gestión de riesgos de una manera simple. Si te gusta el contenido que creamos, nos ayudarías muchísimo dándole 5 estrellas y seguir si estás en Apple Podcast y Spotify. Y si estás por YouTube, ya sabes que te puedes suscribir a nuestro canal y también compartir el video para poder difundir el conocimiento. Recuerden que si están buscando un software de gestión de riesgos que sea simple de usar y completo, pueden visitar nuestra web piranirix.com. En este episodio tenemos un invitado desde México. Está con nosotros Carlos Clavel, quien es ingeniero de computación y sistemas, es magíster en dirección de TI y cuenta con un diplomado en seguridad de la información. Tiene 9 años de experiencia en este rubro y actualmente es gerente de riesgos en una empresa de servicios. Ahora sí, con esta introducción, te doy la bienvenida, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias, Nicole. Muy bien, gracias. Todo bien desde aquí, desde México. Gracias por la oportunidad de hablar un poquito más de la gestión de riesgos, de toda la experiencia que se ha tenido y pues adelante. Genial, Carlos. Pues ahora sí, entremos en el tema de hoy. Si te parece, vamos a estar hablando sobre la seguridad en la nube. Carlos nos va a estar ayudando a ver el panorama completo sobre este interesante tema y por eso quisiera partir con diciendo cuáles son esos principales beneficios de trasladar una infraestructura empresarial a la nube en términos de gestión de riesgos, Carlos. Yo considero que son dos. La primera es la facilidad con la que tú puedes crecer o decrecer tu infraestructura y todos los riesgos que llevan. Y la segunda es transferir los riesgos. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esta parte? Tal vez tu empresa de un día para otro creció de 10 empleados a 100 empleados. En muchas ocasiones se da de esta forma. ¿Por qué? Porque hay inversión, por lo que quieras. Entonces, el pasar de una infraestructura on-premise a una infraestructura cloud te beneficia demasiado. ¿Por qué? Porque en ese contrato que tú tienes entre la empresa y el prestador de servicios vienen cláusulas que las dos empresas tienen que cumplir. Entonces, al tener estas cláusulas, tú puedes transferir toda tu operación hacia una nube que ya va a tener ciertas regulaciones, ciertos controles que tú vas a poder, pues, al final de cuentas, solamente manejar, ya van a estar completamente implementados y aquí tú transfieres este riesgo a otra empresa, pero obviamente siempre tienes que cuidar. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de contrato, la información la puedes proteger tú o la va a proteger la empresa. Entonces, ¿en qué te ayuda? En la facilidad de manejar estos riesgos que posiblemente se tercericen hacia otra empresa que está prestando este servicio. Buenísimo, Carlos. Tú estabas mencionando el tema de la seguridad en la nube. ¿Cuáles Sí. serían esas consideraciones claves que las empresas deberían de tener en cuenta al tomar la decisión de migrar sus datos a un entorno basado en la nube? El tipo de contrato que van a tener con el prestador de servicios. Puede haber infraestructura como servicios, puede haber software como servicios, plataforma como servicios. Entonces, se tiene que tener claro cuál es el nivel de servicio que vas a tener, cómo lo vas a tener y cuál es la seguridad que vas a tener implementada nativamente o que tú tienes que desplegar. No es lo mismo ser usuario de un software en la nube que tú migrar tu software interno, tu ERP, a la nube, como rentando una plataforma. ¿Por qué? Porque en ese caso tú tienes que desplegar todo el tipo de seguridad. Entonces, ahí solamente estás tercerizando la disponibilidad, no estás tercerizando la seguridad. Entonces, al momento de tú tercerizar solamente la disponibilidad del servicio, pues va a haber un lugar donde vas a poner tus cosas y ahí tú tienes que dedicar todo el tiempo a poner la seguridad que tú quieras. Entonces, hay que tener muy en claro cuál es el contrato que tienes con la empresa prestadora de servicios y qué te va a ofrecer dentro de este contrato. Es lo primero.
Carlos, ¿y hay algunos puntos claves que sí o sí deberías de tener este contrato, como para que la gente que nos esté escuchando tenga mayor cuidado ahí? Tiempos de operación y tiempos de servicio. ¿Cuánto tiempo van a tardar en corregir algo que tenga en la falla su operación? Y qué nivel de servicio te van a estar ofreciendo. Si el 99% de disponibilidad, el 95%. Hay que ser muy claros en esta parte, porque del 99.9% de disponibilidad al 99% son muchas horas al mes de falla en tu servicio. Entonces tienes que estar muy claro en qué porcentaje de riesgo quieres estar tú y cuál es tu apetito de riesgo en esta parte. Si tu software es muy crítico y necesitas el 99.9, tienes que estar seguro que ese SLA te lo van a estar cumpliendo. Listo, entonces dos puntos claves y se refieren al tiempo de operación y al tiempo de servicio. Así Anotado. es. Muchísimas gracias. Y en ese proceso de migración a la nube, ¿cuáles son esos riesgos que vendrían a ser más comunes que cualquier empresa podría enfrentar y cómo podría mitigarlo eficazmente? Lo más pues, normal o lo que más he visto es el tema de falla de conocimiento de controles, que las empresas no tienen claro qué es lo que tienen y qué necesitan. ¿Por qué? Porque muchas empresas al momento de decir, ah, bueno, yo ya tengo mi nube en X empresa. Muchas empresas dicen, ok, ya lo puse ahí, ya la protección está, pero no. Al final de cuentas, si tú tienes alguna aplicación hosteada en la nube, si tienes algún sistema hosteado en la nube, en muchas ocasiones tú tienes que poner un firewall, tú tienes que poner un cloud broker, tú tienes que poner ciertos niveles de seguridad para las consultas a las bases de datos. Y no siempre, aunque tú tengas acceso directamente a una página donde está tu servicio hosteado, esto no quiere decir que tengas una seguridad con, o óptima para el servicio que estás ofreciendo. Muchas ocasiones tú necesitas implementar cosas antes de esta publicación en la nube y las empresas se confunden entre, ya lo tengo en la nube con una empresa, esa empresa me está dando todo. Esto es lo que más se ha visto aquí en México en temas de migración a la nube. Las empresas están pensando que solamente con contratar un servicio en la nube ya tienen toda la protección necesaria y no. Eso es lo mínimo que se necesita al día de hoy. Entonces, ¿qué recomendaciones podrías dar para poder tener unos controles más eficaces en estos casos? Entender perfectamente qué es lo que buscas. Eh, al mo- para tercerizar un software en la nube es muy sencillo. Hay miles de empresas que te pueden dar este servicio, desde empresas chicas hasta empresas enormes. Entonces, ¿qué pasa aquí? No es tanto la empresa que vayas a elegir, porque hay empresas chicas muy buenas y hay empresas grandes también muy buenas. Lo primero que tienes que ver es tú qué quieres, cuánto quieres invertir en esta migración, cuánto tiempo vas a meterle al despliegue de todos los controles, qué te ofrece y qué no te ofrece, y específicamente tú qué quieres. ¿Solamente quieres disponibilidad? ¿Quieres completar con la tarea de la seguridad? ¿Quieres confidencialidad, integridad y disponibilidad? ¿Solamente quieres confidencialidad? Tú vas a manejar tu seguridad perimetral. ¿Cómo se van a conectar tus usuarios a esta nube? ¿Va a ser una nube pública, una nube privada? Tienes que tener perfectamente entendido qué es lo que quieres hacer de tu negocio y qué es lo que vas a tercerizar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tercerizar una página web que tercerizar un ERP, donde vas a llevar toda la administración de tu plataforma y de tu empresa. Entonces, lo primero que considero que es el paso más importante es saber qué quieres y cómo lo quieres hacer. Buenísimo, Carlos. Y esta adopción en la nube, ¿cómo podría afectar la continuidad de negocio y la recuperación ante desastres? Mira, aquí yo creo que muchas personas van a estar en contra de lo que voy a estar diciendo, pero yo creo que esta opción de la nube no tiene contras versus la continuidad y la recuperación ante desastres. ¿Por qué? Obviamente tiene contras cuando se meten controles erróneos o cuando no dimensionaste correctamente lo que vas a hacer, pero ¿qué pasa? En la continuidad del negocio, siempre va a ser mil veces más fácil montar un respaldo en un servidor que tú estás hosteando en una empresa externa a que
tu negocio siendo afectado por una interrupción, que tú tengas la capacidad o tengas los respaldos del día a día para poderlos llevar a otro sitio on-premise, montarlos y hacer toda la configuración para que tus usuarios se conecten en ese momento. Entonces, ¿qué pasa con esta parte de la tercerización? Yo tengo garantizado primero con un 99.9, por decir algo, de disponibilidad de este servicio. ¿Qué pasa? La empresa que me está prestando este servicio tiene que tener la capacidad de tener mi software o lo que estoy tercerizando al 99.9% disponible en todo momento. Entonces, con eso ya estás mitigando una parte. Pero, ¿qué pasa en caso de que, ok, se me cayó el servidor y necesito hacer una recuperación de este servidor? Bueno, pues yo voy a tener respaldos desde el respaldo incremental hasta el respaldo total, que con un clic derecho recuperar, se me va a recuperar absolutamente toda mi información. Tal vez hay que hacer adaptaciones de nombres de bases de datos o nombres de etiquetas, pero es muchísimo más rápido que solamente yo manejar toda mi infraestructura. ¿Qué hay que hacer? Obviamente hay que configurarlo correctamente para que estos respaldos estén al día, tú puedas tener la recuperación correctamente, tener tu plan de recuperación en caso de que te vaya a pasar. Entonces, para mí, la continuidad del negocio y la recuperación ante desastres van muy de la mano a funcionar mejor teniendo software en la nube o tercerizado en la nube. Buenísimo, Carlos. Tú estabas hablando también un poco del error humano ahí Así que es. pueda jugar. Pues, ¿nos podrías contar alguno de los principales o como para poder ejemplificar esa parte? Sí, un ejemplo muy claro es, pues, ningún humano, ninguna persona es perfecta, entonces puede haber errores de configuración, errores se activa un DRP en este momento y tienes 4 horas para que no afecte a tu negocio, obviamente va a haber presión, pues no todas las personas manejan el estrés de la misma forma, puede haber un error en esa recuperación. Entonces, aquí lo que se recomienda o lo que se tiene que lograr hacer es tener controles automatizados que mitiguen este error humano. Configuraciones base, líneas base de configuración, eh, no sé, voy a decir un ejemplo. Si tu negocio depende de una sola base de datos, pues esta base de datos tenerla replicada en tiempo real en un servidor, en otro centro de datos alterno. No sé, si lo tienes en Estados Unidos, tener uno en México y otro en Estados Unidos. Entonces, hay controles que pueden ayudar a mitigar este factor humano, pero al final de cuentas se necesita este factor humano para que pueda lograr desarrollar todo este plan y se tenga una correcta recuperación ante desastres y el BCP funcione de manera correcta. ¿Y cómo influyen los proveedores de servicios en la nube en la gestión de riesgos? Y también qué criterios deberíamos tener en cuenta las empresas a la hora de seleccionar el proveedor, aparte de lo que me estabas contando de los contratos al inicio. Depende, las empresas prestadoras de servicio yo creo que forman parte clave de lo que tú quieres hacer con tu negocio. Pueden ayudarte mucho o pueden perjudicarte mucho. ¿Por qué? Porque existen las empresas que están muy preocupadas por la información de las empresas y hay otras empresas que simplemente proveen el servicio de host y eso es todo. Entonces yo creo que el punto clave más que la empresa es que tú sepas qué quieres. Como regresaba hace unos minutos, no es tanto qué te van a ofrecer, es más tú qué buscas. O sea, necesitas esa seguridad que ellos te van a ofrecer, te la pueden ofrecer, pero necesitas tenerlo desde la concepción de esta idea de migrarse a la nube. Desde ese momento ya tienes que tener el plan de qué vas a buscar. Si tú buscas que ellos administren seguridad, enlaces, VPNs, publicación de tu página, publicación de tu RP, todo el combo completo, tienes que tener esa idea. Y no cuando llegues con las personas de ventas que te quieran ofrecer algo diferente a lo que tú ya tenías, aceptarlo. Simplemente llevar tu diseño, poner las cartas sobre la mesa y decir, sabes que esto yo lo necesito así y me vas a dar esto. Ya tener un dimensionamiento de la capacidad de tu empresa, cuántas personas van a estar usando, el performance que necesitas, los servidores, las bases de datos, todo. No es barato, eso sí es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. La nube no es barata, pero si en un largo plazo haces cuentas,
sigue siendo más redituable que tener y mantener un site en tu oficina, en tu edificio. ¿Por qué? Porque de inicio vas a ver unos costos grandes, tal vez, no sé, estoy hablando de muchos dólares, muchos pesos mexicanos. Entonces, al inicio lo vas a ver en esa parte, pero si lo transfieres ya a largo plazo, sí va a haber recuperación. Ese es otro punto importante para las empresas. Necesitan saber que la nube no es barata y que la nube lleva muchas implicaciones en controles, porque no solamente es migrarte, te puedes migrar el día de hoy, en este momento, pero implementar un servidor solamente para un firewall, implementar una nube privada con tu pool de IPs públicas y con tus cloud broker y con tus perfiles de seguridad, certificados, etcétera, etcétera, no te va a costar un peso, te va a costar mucho dinero. Pero pues al final de cuentas, a largo plazo es algo que te va a beneficiar muchísimo. Carlos, entonces, entre la nube y la on-premise, más rentable siempre va a ser nube. Sí, a largo plazo. Al corto plazo no. Al corto plazo siempre, obviamente, tus equipos que has comprado durante todo el tiempo y que siguen funcionando son mucho más baratos, pero si lo ves a largo plazo, sí. ¿Por qué? Porque el mantenimiento de un site no solamente son los equipos, es Ujú. la luz, es la persona que hace el mantenimiento, el control ambiental, el control físico. O sea, al final de cuentas lleva muchas cosas que en el día a día no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque tal vez forma parte del mantenimiento anual, del plan de mantenimiento mensual. Entonces, si ponemos estos puntitos a largo plazo, es muchísimo menor que la migración a la nube. Y si tuviéramos que ponerle un tiempo para que todos aquellos que nos están escuchando que no saben si migrarse o no y tengan que estar sustentando la idea, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando de que va a ser más rentable que tenerlo en premise? Yo, va a depender mucho, pero yo creo que una empresa chica, te estoy hablando de 100 personas, con un año y medio de aproximadamente de comparación de costos on-premise versus la nube, podría funcionar. Tal vez estoy hablando al aire, pero pueden ser tal vez dos o tres servidores, algún firewall y algunas máquinas virtuales que te van a servir para conectarte, ¿no? Sea, yo creo que sí, como un año y medio, dos para una empresa chica. Una empresa grande, tal vez 5 o 10 años, pero al final de cuentas, en toda esta operación, tú estás tercerizando muchos costos que van dentro del mismo contrato. Mantenimiento, seguridad física, etcétera, 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 que te va a ayudar a reducir estos costos. Carlos, y si hablamos de privacidad de los datos en la nube, ¿cuáles son esas mejores prácticas para poder garantizar esa protección de datos o de información sensible durante esta migración y almacenamiento en la nube? Va a depender mucho del país en el que te encuentres, porque obviamente hay países que dependen mucho de Estados Unidos, como México. México es un país en el que muchas regulaciones de Estados Unidos nos aplican, ya sea por empresas públicas, por gobierno, por todos los tratados que tenemos entre Canadá, Estados Unidos y México, pero yo creo que afecta, sí. ¿Por qué? Porque tienes que estar seguro que si vas a estar recolectando información personal, información sensitiva de tus usuarios, tienes que cumplir con las regulaciones al 100%. Y aquí entra otra vez lo que te mencionaba del contrato, saber qué tienes y saber qué no tienes. Porque si solamente estás hosteando tus equipos dentro de un site de un proveedor, tú eres el dueño de esa información. Si tú estás tercerizando toda la recolección de datos, todo tu ambiente, desde la seguridad hasta las bases de datos donde va a estar almacenada la información, pues posiblemente es un riesgo compartido. La mitad es tuya, la mitad es del proveedor. Entonces, aquí primero es ver qué te aplica, qué no te aplica, y después de ahí ver qué tienes implementado y qué no tienes implementado. ¿Y por qué digo lo de qué te aplica y qué no te aplica? Porque hay boletines de los gobiernos donde te dice, ok, a partir de esta fecha tienes que garantizar la disponibilidad de la información en caso de que se quiera eliminar. Por ejemplo, aquí en México hay una ley de protección de datos personales en posesión de particulares y que tienes que cumplir con algo que se llama ARCO, y ahí viene, en caso de que
tú quieras eliminar la información que en algún momento diste a alguien, esa empresa tiene que tener la capacidad de eliminarla. Entonces, todas esas cosas que van aplicando a diferentes países, los tienes que conocer para saber qué controles tienes que meter o implementar para garantizar con esa regulación. ¿Por qué es necesario? Porque si no, tienes afectaciones monetarias que puedan llegar a dañar tu empresa. Justo me respondes a otra pregunta que yo quería hacer y era sobre ese papel de las regulaciones y los cumplimientos dentro de la gestión de riesgos y lo que está asociado a la adopción de nube. ¿Hay algo más que quisieras comentar en este punto? Sí, que todos recuerden que la gestión de riesgos no solamente es implementar cosas por implementarlas. La gestión de riesgos es algo que se tiene que hacer antes de cualquier plan de seguridad. ¿Por qué? Porque ahorita estamos hablando de riesgos en la nube, de migraciones a la nube. Pero antes de esto, nosotros ya llevamos una gestión de riesgo donde los riesgos que nosotros vimos o enlistamos son riesgos que tienen que ver con la nube. Entonces, ¿qué pasa? Todas las empresas deberían tener una gestión de riesgos antes de cualquier plan. No meter controles porque se tengan que meter. Tener un software, en muchas ocasiones no se puede comprar un software de gestión de riesgos, en muchas ocasiones se tiene que hacer con matrices. Entonces, tener las matrices actualizadas, saber exactamente antes de involucrar gastos, antes de involucrar cualquier otra cosa, tener esta previa gestión de riesgos para identificar exactamente qué necesitas y cómo lo tienes que hacer. Entonces, el software ayuda mucho, pero en muchas ocasiones para una empresa tal vez de 50 personas no es conveniente tener un software de gestión de riesgo, tal vez sí. En México los software más famosos son muy caros, muy caros, que empresas chicas están imposibles de pagarlo. Entonces, muchas ocasiones con matrices de riesgos es suficiente, en otras ocasiones por la necesidad de la empresa se necesita un software, pero yo creo que entender esta parte, que una gestión de riesgos es antes de cualquier plan de seguridad, no después. La gestión de riesgos te tiene que ayudar a ese plan y a ese despliegue de todos los controles sobre el riesgo que tienes actual para intentar reducirlo al mínimo. Carlos, ¿y cómo se pueden preparar estas empresas para poder afrontar las posibles brechas de seguridad en la nube? ¿Y qué medidas proactivas podrían estar implementando? Yo creo que hacer un análisis de qué tenemos en este momento. Si ya tenemos controles implementados, obviamente validar si están funcionando para lo que fueron creados. Y si no, hacer una reestructura y un nuevo plan de mitigación de los nuevos riesgos que podamos tener. Pero yo creo que sería la única forma. Hacer un análisis de lo que tenemos, hacia dónde queremos ir y cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo? Obviamente haciendo una gestión de riesgos nuevamente, tal vez si ya tenemos un riesgo inherente, buscar la forma de tener un riesgo residual después de la aplicación de estos controles que ya tenemos aplicados. Al final de cuentas va a ser solamente una medición para ver qué tenemos y cómo lo podemos mejorar. ¿Cómo la nube puede ayudar a mejorar o ayudar a las empresas a adaptarse rápidamente a esos cambios en los riesgos y las demandas del propio negocio? ¿Qué te digo? Yo creo que sería tercerizando las cosas que podamos tercerizar. Entonces, las empresas que necesitan tener un core de negocio a lo que hacen, intentar tercerizar lo más que puedan las actividades que no corresponden a lo que ellos van a hacer. Si te dedicas a hacer teléfonos, dedícate a hacer teléfonos y terceriza todo lo que puedas. Y esta forma parte de lo mismo. Si tú no tienes un personal de mantenimiento que le va a dar mantenimiento todos los días a un site, a un extinguidor, a un sistema de incendios, a un UPS, a una planta de emergencia, ¿qué te conviene? Tomar tus equipos, llevarlos a un site y ver cuál es la mejor opción, el costo más accesible para ti en una tercerización, que al final de cuentas, eso es la nube. Llevar tus cosas a algún lugar donde alguien más está prestando ese servicio. Perfecto, Carlos. Carlos, ya solo me queda una pregunta más. Ha estado súper interesante este episodio. Quisiera que nos puedas dar un consejo para todas esas personas que ya nos están escuchando y no saben si dar ese salto
a la nube debido a las preocupaciones en general de la gestión de riesgos? Que se animen a probarlo, al final de cuentas es una tendencia que en pocos años, no tengo idea si va a ser uno, van a ser 5 años, todas las empresas van a necesitar migrar algo, algún servicio, una unidad de negocio, un servidor. Es más, yo creo que con todos los temas de home office, no sé si todas las personas que escuchen el podcast estén en México, en otros países de Centroamérica, Sudamérica. Entonces, no sé cómo manejen la parte de home office en esos países, pero con toda la parte de teletrabajo, de trabajo remoto, ya estamos viviendo esta migración de muchas empresas sin darse cuenta. Entonces, en unos años estoy seguro que todas las empresas lo van a necesitar. Entonces, sería probar. Probar por lo menos con una cosa para que vean la facilidad de la transferencia de riesgos versus lo que se tiene actualmente. Entonces, probar. No, no tenemos otra forma más fácil de hacer las cosas que probar. Tal vez puedes probar un servidor no productivo, ver cómo te funciona en la nube, o tal vez animarte con las empresas que todavía tienen el correo, el servidor de correo on-premise, migrarlo solamente, migrarlo a cualquier proveedor de la nube, ya sean los más famosos, un proveedor más chico, lo que sea. O sea, probar con esta parte, probar la disponibilidad y la facilidad de tener las cosas donde las quieras tener. Buenísimo, Carlos. Yo creo que has dado un excelente consejo, más todo lo que hemos estado conversando. El hecho de poder estar revisando esos contratos, ver los puntos necesarios y primeramente tener bien claro qué es lo que necesita la empresa de este software o esta plataforma que vaya a contratar es básico. Muchas gracias, Carlos, por este espacio. No quería que cerremos el episodio sin que nos cuentes, por ejemplo, dónde podemos encontrar en LinkedIn todas esas personas que te están escuchando y quieran contactar contigo. Claro que sí. Si no me equivoco, el nombre de mi perfil es Clavel92, entonces por ahí me pueden encontrar cualquier cosa, cualquier duda que tengan hablando de temas de riesgo, de tecnología en general, con gusto podemos platicar de temas que se estén dando en México, se estén dando en otros países para ver con qué podemos hacer match y pues agradecerte el tiempo nada más. A ti por acompañarnos en este espacio. Esperamos tenerte en otro episodio para hablar a más profundidad de seguridad de la información, de ciberseguridad. Es un amplio mundo que todavía nos falta explorar. Muchas Claro gracias que por sí. acompañarnos. No, gracias a ti. Bueno, conmigo será hasta un próximo episodio. Muchas gracias.